Cuando hablamos de frenar en una motocicleta, surge una pregunta común. ¿Qué freno es más seguro utilizar? ¿El delantero o el trasero? A menudo, esta cuestión genera dudas y debates entre los motociclistas, especialmente los principiantes. Quédate hasta el final del vídeo, descubre cuál es la opción más segura y conoce la mejor técnica para frenar en curvas. ¡Comencemos! El miedo a volcar la moto al utilizar el freno delantero es una preocupación recurrente entre los motociclistas. Muchos han experimentado caídas en bicicletas al utilizar bruscamente el freno delantero, lo que resulta en volcar sobre el manillar. Esta experiencia pasada hace que algunos motociclistas asuman automáticamente que lo mismo podría ocurrir en una motocicleta. No obstante, aunque la posibilidad existe, la situación en una moto es muy diferente. En una bicicleta, el centro de masa es alto y el peso se distribuye en la parte superior, lo que puede causar desequilibrio al frenar bruscamente con el freno delantero. Sin embargo, en las motocicletas el centro de masa está más bajo, lo que proporciona una mayor estabilidad, aunque algunas motos más pesadas, como las Cruiser y las Sport Touring, tienen un peso significativo y es mucho más difícil volcar el manillar debido a su centro de masa más bajo. La capacidad de frenar con éxito en una motocicleta difiere de la de una bicicleta. En una bicicleta, con las condiciones adecuadas, un frenado brusco puede detenerte rápidamente. No obstante, en una motocicleta el proceso es más complejo. Aunque las motos más ligeras pueden detenerse en distancias cortas en pavimento limpio y seco, es esencial entender que la frenada no es instantánea. Un motociclista con experiencia sabe cómo aplicar los frenos de manera gradual para evitar un frenazo involuntario. Uno de los problemas más comunes al usar el freno delantero en exceso es la pérdida de tracción en la rueda delantera. Esta situación puede resultar en un low side donde la moto se desliza hacia un costado. La transferencia de peso hacia la rueda delantera es clave en este proceso. Cuando frenamos, el peso de la moto se transfiere a la rueda delantera, incrementando la tracción en ese neumático. Si no permitimos que esta transferencia de peso ocurra gradualmente, podemos superar la capacidad de frenado del neumático y bloquear la rueda, lo que lleva a la caída. Ahora, profundicemos en los resultados de utilizar exclusivamente el freno trasero y descubramos por qué la técnica de freno combinado es ampliamente considerada como la más efectiva. Si optamos por usar solo el freno trasero al frenar, nos encontramos con un problema evidente. El rendimiento de frenado es considerablemente inferior en comparación con la técnica de freno combinado. Ya hemos establecido que al frenar, el peso se desplaza hacia la rueda delantera, lo que disminuye la potencia de frenado del trasero a medida que avanzamos en el proceso de frenado. Esto resulta en una distancia de frenado significativamente más larga, hasta 2 o 3 veces más en comparación con el freno combinado. Otro problema crítico del uso exclusivo del freno trasero es su propensión al bloqueo. Cuando frenamos, el peso se transfiere a la rueda delantera, reduciendo la tracción de los neumáticos traseros. Esto hace que sea más fácil superar la capacidad de frenado máxima del neumático trasero, lo que conduce al bloqueo. Cuando la rueda trasera se bloquea, podemos enfrentarnos a dos escenarios indeseados, el low side y el high side. El low side ocurre cuando la moto se desliza hacia un costado, generalmente a baja velocidad. Por otro lado, el high side es más peligroso, ya que implica que la moto se voltee violentamente hacia el lado opuesto al que se desliza la rueda trasera bloqueada. Ambos resultados son riesgosos y pueden llevar a caídas y lesiones. La técnica de freno combinado es el enfoque recomendado por expertos en seguridad vial y motociclismo. Al utilizar tanto el freno delantero como el trasero de manera coordinada, podemos aprovechar al máximo la capacidad de freno de la moto. El truco radica en controlar ambos frenos simultáneamente, aplicando gradualmente el freno delantero a medida que el peso se desplaza hacia adelante y soltando y aplicando de manera gradual el freno trasero para evitar el bloqueo. Si quieres ser parte de esta increíble comunidad de amantes de las motos, simplemente haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Suscríbete y prepárate para acelerar tu diversión. El frenado combinado no está exento de desafíos, requiere habilidades de coordinación y práctica constante para garantizar una frenada efectiva sin bloqueos. Afortunadamente, muchos modelos de motocicletas ahora vienen equipados con sistemas de frenos ABS, conocido como sistema de antibloqueo de frenos, que ayudan a prevenir el bloqueo de las ruedas y facilitan el uso seguro del freno combinado, incluso para aquellos con menos experiencia. La frenada en curva
es otro tema que debemos conocer y que todo motociclista debe manejar a la perfección, dado los múltiples errores que se cometen y lo peligrosa que puede resultar una caída. Cuando hablamos de frenado en curva, los principios fundamentales no cambian drásticamente en comparación con el frenado en línea recta. La transferencia de peso sigue siendo un factor clave. Aquí es donde el freno delantero conserva su superioridad sobre el trasero. La tracción en la rueda delantera durante la frenada es crucial para mantener el control en una curva, ya que nos ayuda a mantener la moto en una trayectoria más estable. Si decidimos depender exclusivamente del freno trasero mientras curvamos, nos enfrentamos a desafíos aún mayores. Bloquear la rueda trasera en una curva resultará en un derrape garantizado. Si no logramos soltar el freno trasero a tiempo, esto podría llevarnos a un low side o incluso un high side, situaciones en las que nuestra seguridad está en juego. En comparación con la frenada en línea recta, el bloqueo de la rueda trasera en una curva es más peligroso debido a la pérdida de tracción y control en una posición ya inestable. Las caídas en curva son especialmente preocupantes, ya que pueden tener consecuencias más graves debido a la mayor velocidad y el impacto con el asfalto en ángulo. Al aplicar el freno delantero en una curva, el parche de contacto del neumático delantero no está en una línea central directamente bajo la moto, sino que está desplazado debido al ángulo de inclinación. Esto puede provocar que la rueda delantera gire hacia adentro más de lo necesario, resultando en un efecto similar al contramanillar. Esta situación puede hacer que la moto tienda a levantarse, modificando la trayectoria prevista. A pesar de los desafíos que presenta la frenada en curva, la técnica de freno combinado sigue siendo la mejor opción. Utilizar ambos frenos de manera coordinada maximiza la capacidad de frenado y el control de la moto. Es esencial aplicar el freno delantero de manera suave y controlada, especialmente al curvar, para evitar que la moto se levante en exceso. El uso de sistemas de frenos antibloqueo no solo ayudan a prevenir el bloqueo de las ruedas, sino que también pueden intervenir de manera efectiva durante la frenada en curva, evitando que la moto se levante bruscamente y proporcionando un nivel adicional de estabilidad. Y ahí lo tienen, apasionados del motociclismo. Hemos recorrido un emocionante viaje a través de las técnicas de frenado en motocicletas, desentrañando mitos, explorando desafíos y desmitificando el frenado en curvas. Recordemos que tanto el freno delantero como el trasero tienen su lugar, pero requieren conocimiento y práctica. Desde el frenado en línea recta hasta la frenada en curvas, hemos aprendido que cada técnica exige precisión y atención. Los estacionamientos vacíos son excelentes lugares para poner en práctica lo que hemos aprendido. Practicar las técnicas de frenado en un entorno controlado les permitirá mejorar su habilidad y confianza antes de enfrentar situaciones reales en la carretera. Con esto concluimos nuestra exploración en las técnicas de frenado. Les invitamos a seguir explorando, aprendiendo y mejorando sus habilidades para disfrutar al máximo de sus motocicletas mientras se mantienen seguros. Desde el corazón de la comunidad motociclista, les deseamos kilómetros llenos de emoción, responsabilidad y seguridad. Si te gustó el contenido, asegúrate de regalarnos un like. No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en la próxima curva.